12 de abril. Canto segundo. Nos quedaba una parte del canto segundo por comentar, ¿no? Pero alguien podría recordarnos cuál era el tema general, ¿no? El canto segundo, por ejemplo, Carlos. Tienes que hablar fuerte para que se escuche. ¿Te acuerdas como el tema central del canto segundo? Duda, claro, ese como el tema. ¿Por qué es importante esta duda? Y también para que dé los antecedentes, ¿no? Los antecedentes del viaje, para que lo encuadren los antecedentes, que hay antecedentes importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos antecedentes? Claro, hay toda una cadena, ¿no?, de peticiones, una cadena, podríamos llamarla, de la gracia, ¿no? Una cadena de la gracia por la cual se pasa como de la gracia preveniente, que es representada por la Virgen María. De hecho, después cuando se presentara la Virgen María en persona, al final del paraíso, o sea, sí, al final del paraíso, justo antes de que él vea como directamente a Dios, eso se recalcará, será lo que primero se recalcará de la Virgen María, que ella escucha al que lo invoca aún antes que lo invoque, o sea, escucha al que está necesitado aún antes que lo invoque. O sea, que ella precorre, dice, preveniente. Oh, ¿y qué tiene de característico esta, bueno, qué es lo más evidente en esta cadena de la gracia? ¿Cuál es el primer elemento que salta a la vista en esta cadena? Que es simbólica, pero también de personas reales, ¿no? Estas personas reales, ¿qué es lo primero que llama la atención de estas personas? De su forma de ser, ¿eh? ¿Todas? Algo más fácil, más básico todavía, algo más evidente todavía, tan evidente que no. Que claro, que todas son mujeres, ¿no? Que todas son mujeres. Es muy importante eso, ¿no? O sea, la figura de la mujer como el vehículo de la gracia, aquí es central, ¿no? Como vehículo del amor, ¿no? Que parte del hecho de que él se había enamorado, ¿no? Esta mujer es la mujer real, eh, de la que él realmente se había enamorado de joven, ¿no? Tal como cuando encuentra a Virgilio, dice que él lo había amado de joven, ¿no? Así también de Beatriz dice lo mismo, lo dice aquí explícitamente, ¿no? Aquel que te amó tanto, dice. ¿Cómo no vas a socorrer a aquel que te amó tanto? Él no tiene ningún mérito para ser salvado, pero sí tiene, entre comillas, este título de que la amó a ella. Entonces, ese es como el vehículo con el cual él se está salvando, ¿no? La mujer que pasa de ser como una manifestación de la belleza divina en la tierra, como él lo dice en la Vita Nova, que ella, que mencionaba ese verso que se entra en la Vita Nova cuando dice que ella ha venido del cielo a la tierra a mostrar un milagro. Un milagro significa la presencia de Dios, ¿no? Con su sola presencia, con su belleza,
física, pero evidentemente también está la belleza moral, ¿no? O sea, a través de la belleza física se trasluce la belleza también moral, y claro, después de muerta eso se transforma ya en una presencia todavía más decisiva que puede guiarlo, una presencia angélica, ¿no? Que puede guiarlo al encuentro con Dios. Entonces, eso es muy importante. Eso, bueno, eso no es obvio, ¿no? En la literatura que la mujer tenga este papel es algo moderno en el tiempo de Dante. O sea, se puede decir que nace más o menos en estos siglos. No se podría decir que no está en la literatura antigua y clásica, ¿no? Por supuesto está la mujer, está el tema del amor, ¿no? Pero nunca como algo así tan elevado ni tan decisivo, ¿no? La mujer en este rol central, ¿no? Es algo que nace en la Edad Media, nace en la poesía del amor cortés, donde también la mujer tiene otro, también evidentemente otro estatus social, ¿no? Que en la antigüedad difícilmente podía tener, a no ser que fuera, reina, claro, o que fuera viuda, evidentemente, ¿no? Que pasa a ser, digamos, la jefa de la casa, rara vez tenía ese estatus social, ¿no? Pero en la Edad Media cristiana, evidentemente, la mujer tiene un estatus más elevado. Ella es la patrona, y el poeta muchas veces se presenta como servidor de ella. De hecho, aquí mismo Virgilio le dice: yo le pedí, cuando ella se me apareció tan bella, etcétera, yo espontáneamente me surgió pedirle que ella me mandara. O sea, ella es la patrona, es la que manda, ¿no? Bueno, teológicamente eso va también de la mano con el desarrollo de la figura de María en la cristiandad, ¿no? Que no es tan así desde el principio, pero se va profundizando, desarrollando el concepto de María con este estatus tan importante. Eh, bueno, especialmente fuerte en la época, yo diría, justo anterior a Dante, con las órdenes mendicantes. Los franciscanos, los dominicos habían favorecido mucho, pero también los monjes, San Bernardo, habían favorecido mucho la meditación sobre la Virgen, ¿no? Y eso entonces va de la mano con este ideal también literario que se había. Es difícil decir qué cosa influye exactamente en qué. Yo creo que las dos cosas se influyeron, ¿no? Motivos sociales, que la mujer tiene otro estatus, pero también motivos teológicos, ¿no? Que María como mujer evidentemente tiene un estatus que también era totalmente desconocido, casi totalmente desconocido en la religión antigua. Sí, había heroínas en la religión antigua, ¿no? Pero no a este nivel, no con este nivel, con este estatus tan elevado de María, que, como decía ya el dogma mariano del Concilio de Éfeso del siglo V, es la madre de Dios, nada menos. Entonces tiene un título evidentemente inigualable. Bien. Bueno, entonces finalmente Dante se convence, resume esto, se convence que este viaje es querido por Dios, que está en el plan de la salvación donde lo han precedido Eneas y Pablo. ¿Por qué son importantes? Recapitula de nuevo eso. ¿Por qué son importantes Eneas y Pablo? Pero Carlos ya habló, quizá podría decirlo eh, Isidora. ¿Por qué son importantes estas dos figuras para él, Eneas y Pablo? No, no, tienes que hablar más fuerte porque con la mascarilla no se escucha nada. Sí, pero explícalo más precisamente, figura religiosa, pero que viene o sea, ¿cuál es su misión? Sofía. ¿Cómo? Claro, los dos fueron al más allá, pero él recalca cuál es
sea, él recalca que el motivo por el que fueron al más allá es su misión, ¿no? ¿Y cuál es la misión de cada uno? Pero, ¿cuál es la misión? Digamos, ¿cuál es el fin de eso? Él fue a encontrarse con sus descendientes. ¿Para qué fin? ¿Ah? Claro, y fundar Roma significa, cuál es conceptualmente el fin de eso? Fundar Roma. Pues fundar Roma es el hecho concreto. Me interesa siempre, tenganlo en mente cuando formulen las cosas en general, en las pruebas, pero también en general, ¿no? No den por supuesto que lo que dicen es inmediatamente obvio, ¿no? Fundar Roma, bueno, obvio, fundar Roma, pero siempre piensen que tienen delante una persona que no sabe, que necesita que ustedes le expliquen qué significa fundar Roma conceptualmente, cuál es el objetivo de eso. No es simplemente fundar una ciudad bonita. Creo que sí, pero no se escucha bien. Dilo, trata de decirlo más, como más alto y mejor modulando las palabras. Claro, es la misión, digamos, de organizar este mundo, gobernar este mundo desde el punto de vista temporal, civil. Y lo otro, claro, la revelación religiosa, la revelación sobre Dios que pasa por San Pablo es, de nuevo, organizar, gobernar el mundo, pero desde el punto de vista espiritual, ¿no? O sea, fundar la iglesia, en el fondo que organiza, diríamos, el mundo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la verdadera religión, ¿no? Que va, por supuesto, junto con Pedro, ¿no? Pablo y Pedro, que ambos terminan en Roma, ¿no? Entonces, claro, está esta dimensión. Él en el fondo representa, como Dante, que no tiene ningún, diríamos, título especial, no es nadie especialmente, digamos, representa en el fondo el hombre como tal, es el hombre que se encamina en el camino de la salvación, pero es relevante que Dante quiera insertar esto en todo el contexto de la salvación universal, que es una salvación organizada, comunitaria, diríamos, tanto en la comunidad como civil como también en la comunidad eclesial. No es simplemente un camino como podría ser pensado, un camino individual en que Dios simplemente guía al alma, ¿no? Puede haber, ya ha habido, evidentemente, ¿no? Libros espirituales de ese tipo. Dios se preocupa así del ser humano, pero el ser humano existe como individuo y Dios lo podría guiar simplemente como individuo, guiar su alma, ¿no? En cambio, aquí es claro que si bien Dios guía al hombre como individuo, pero también lo guía como comunidad. Y esta comunidad es doble, una comunidad civil y una comunidad religiosa. O sea, tiene una misión como de hacer un camino especial que es representativo a la vez del camino de cada hombre, pero a la vez es su propio camino, o sea, es su camino real, ¿no? Pero podría decirse que él quiere rescatar ambos. Claro, él quiere, claro, no representar ni uno ni el otro específicamente, sino que rescatar ambos. O sea, mostrar que ambos son necesarios para el ser humano y uno no es exclusivo, o sea, ninguno de los dos es exclusivo. Ah, claro, claro. Pues quiere ser un ejemplo como para guiar a cada hombre, precisamente siendo él un hombre común y corriente. Claro, él es un hombre común y corriente, en ese sentido es como
modelo de todos los hombres, ¿no? Pero no un modelo abstracto, él se presenta como un modelo concreto, ¿no? Él es el mismo, él no es un personaje ficcional que se llama Dante, es concretamente el mismo, con todo lo que le pasa a él, se profetiza, se va profetizando todo lo que le pasa a él se va encontrando con sus amigos, o sea, es claramente él mismo, ¿no? Pero a la vez, alegóricamente es representante, hola, es representante de toda la humanidad, de cada hombre común y corriente, no, que sin tener ningún título es alcanzado por la gracia, es alcanzado por la misericordia de Dios, ¿no? A través, eso sí, de esta mediación, de una serie de mediaciones que son representadas por todos estos personajes. Bien. Y ahora nos toca entonces entrar ya al infierno propiamente tal. ¿Por qué no logro aquí compartir la pantalla? Quería mostrar el texto. ¿Alguien de ustedes es más experto en... Ah, no, tenía que solamente... Ahí lo... No, no, no me parece. No sé si alguien que tiene un poquito de práctica quiere pasar a ver por qué no logro compartir la pantalla o no. ¿Tú no? Y yo tengo abierta esta página acá. Ah, porque tiene la... Yo tengo abierta esta página, pero después cuando voy a Zoom... ¿Quiere poner las dos? Ah, aquí está. ¿Por qué no la veía? Ahí está. Share. Entonces, no sé por qué no la veía. Y entonces ahora sí, share. Sí, porque así cuando leo se lee el texto en la grabación. ¿Cómo? Ah, no lo voy a proyectar, no. No, lo voy a poner en esta pantalla nomás para que quede grabado mientras lo leo, se lea también. Pero lo voy a leer como antes, primero en italiano. Al menos los cantos importantes los voy a leer primero en italiano. No, no siempre, pero. Canto tercero, entonces. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vidi ho scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Este podría decirse que es el proemio. ¿Alguien quiere leerlo en español? Debería así pararse para que se grabe. ¿Hay voluntarios? Sí. Por mí se va. Solo puede dejarme más eternamente duro. Ver toda esperanza al traspasarme.
Gritas en lo alto de una puerta. Maestro, sentido de duro. Y él respondió, bueno que aquí dejamos. Y aquí la cobardía sigue muerta. Al igual que te dije, Entonces el canto parte directamente con una inscripción, ¿no? Por eso la pone el editor, los editores la ponen en mayúscula. Todo lo que está en mayúscula está escrito, ¿no? Inciso ahí en la piedra, con gran solemnidad. Bueno, ese es un uso evidentemente de la época también en las puertas de las ciudades, ¿no? Se ponían inscripciones para acoger al viajero que llegaba. Y aquí la acogida es especialmente solemne, ¿no? La realidad del infierno es una realidad importante y una realidad trágica, ¿no? Terrible. Entonces, este dolor de la ciudad se expresa de un modo especialmente solemne. Los primeros 3 versos podríamos decir que en el fondo son una repetición, con otras palabras, siempre de la misma idea, ¿no? Por mí, la porta misma personificada es la que habla, ¿no? O sea, por medio mío, a través de mí, se va a la ciudad dolente. Per me si va, per me si va, per me si va, ¿no? La triple repetición, ¿no? Le da gran solemnidad. Y en la segunda parte se repite con otras palabras el mismo concepto, la ciudad doliente, ¿no? Los 2 últimos reinos del más allá, el cielo y el infierno, son 2 ciudades, siguiendo la enseñanza agustiniana de la ciudad de Dios, ¿no? Hay una ciudad de Dios que incluye a todos los elegidos, ¿no? Y una ciudad del diablo, que incluye a todos los que se pierden, ¿no? Evidentemente está el purgatorio, pero el purgatorio es temporal. Finalmente los que están en el purgatorio son destinados a la ciudad celestial, ¿no? La característica entonces de la ciudad doliente, que es la ciudad del diablo. ¿Por qué la ciudad del diablo? ¿Por qué es ciudad? ¿Cuál es el concepto de ciudad? Que podría para nosotros crear un malentendido. ¿Qué significa ciudad? Para nosotros, o sea, si lo pregunto es porque para Dante no significa exactamente lo mismo que para nosotros, ¿no? Claro, para nosotros es un lugar donde habitan personas, o sea, como un conjunto como de construcciones organizadas, ¿no? Donde habitan personas. Claro, tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. El significado, porque para nosotros ciudad tiene un significado de una unidad donde viven personas, pero que no es un estado. No es, digamos, para los antiguos, y por eso en el significado latino, que aquí también todavía está de civitas, la civitas es un estado, como la polis griega, o sea, una comunidad política completa. Para nosotros ciudad ha pasado a ser como una parte de un estado, parte de un país, ¿no? Pero en la mente de ellos, bueno, y todavía en esta época Florencia no era una ciudad-estado, como era Atenas, ¿no? Conserva este sentido antiguo de estado. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo son 2, entonces, comunidades, diríamos así, políticas o sociales, unidas por un único, por algo que es igual para todos sus habitantes, ¿no? Que las unifica. ¿Y qué unifica a cada ciudad? Eso lo explica Agustín en la ciudad de Dios y seguramente lo tiene en mente aquí Dante. ¿Qué es lo que unifica a los ciudadanos de una ciudad? Ya sea la ciudad de Dios o la ciudad del diablo. ¿Cuál es el elemento último unificador? El bien y el mal objetivamente, pero desde el punto de vista subjetivo, entonces, tú recuerdas la cita exacta de Agustín, ¿no? Como dice Agustín, ¿te acuerdas? Hay un punto donde lo dice, donde lo define en pocas palabras. La ciudad de Dios une a todos los que tienen el amor de Dios, dice, hasta el desprecio de sí.
Y la ciudad del diablo es lo que une, digamos, el amor de sí hasta el desprecio de Dios. O sea, en el fondo lo que une es la ordenación de la voluntad. Cuando la voluntad está ordenada a Dios de forma tal que todo lo demás, incluyendo a sí mismo y a todas las criaturas, viene después. Eso del desprecio no significa que las otras cosas o que uno mismo sea despreciable. No, no es que uno tenga que despreciarse en el sentido de tener baja autoestima. Tiene que despreciarse en el sentido de posponerse a Dios, o sea, de amar las cosas en el correcto orden del ser. Como Dios es el primer ser, el primer bien, tiene que ser amado primero. Si yo lo pongo después, dice Agustín, el amor es desordenado. No es que deje de haber amor, siempre hay amor. El ser humano ama de una manera estructural, no esencial. Esencialmente ama, no puede no amar, porque está en su naturaleza. Pero lo que puede hacer es desordenarse, ¿no? Y amar más lo que debe ser amado menos, y entonces alterar la jerarquía de los bienes, ¿no? Entonces, lo que une la ciudad de Dios es la voluntad ordenada correctamente, ¿no? Lo que une la ciudad del diablo, la ciudad doliente, es el amor desordenado, ¿no? Y Dante pone muy en evidencia que todos los personajes del infierno también aman. Todos ellos aman, y aman cosas que en sí mismas son buenas, ¿no? Aman, por ejemplo, la patria, aman una mujer, aman un hijo, aman. Siempre el ser humano ama, no le queda otro remedio. El ser humano es así, ¿no? Pero si ama desordenadamente, finalmente pierde el fin último, que es Dios, ¿no? Que aquí se define también con una fórmula filosófica tradicional, en el verso 18, el bien del intelecto. O sea, el bien de la voluntad es también el bien del intelecto, el último bien, que es Dios, ¿no? La última verdad, el último bien. Y lo que puede parecer entonces también paradójico, que aquí dice Dante que involucrada en la institución misma del infierno está la propia Trinidad, ¿no? Justicia movió mi alto factor, me hizo el divino poder, la suma sabiduría y el primer amor, ¿no? Esos son los nombres técnicos teológicos de la Trinidad, ¿no? En la primera, la divina potestad, el poder, ¿no? El Padre. La suma sabiduría es el Hijo, la sabiduría es el Hijo. Y el primer amor, aquí, claro, el traductor, como no le quedaban sílabas, le puso el primo amor, ¿no? El primer amor sería el amor primordial, primigenio, el amor divino. El mismísimo infierno también es obra, claro, no solo del poder de Dios, sino que de su sabiduría, ¿no? O sea, Dios lo ha planeado en su sabiduría y también creado, diríamos, por el amor. No porque Él cree, evidentemente, el pecado. Él crea, ¿no?, al ser humano, y también al ser humano pecador últimamente tiene que darle un estatus, ¿no? Digamos, llamémoslo así, un lugar de residencia. Este lugar de residencia también es creado por el amor, que cumple la divina justicia, ¿no? Y eso, claro, es difícil de entender, ¿no? Pero finalmente es lógico, ¿no? Porque es la propia libertad del ser humano que lo lleva a esa opción. Finalmente Dios en la justicia respeta esa opción. Pero claro que el sentido de estas palabras es duro, ¿no? Lasciate ogni speranza, voi que entrate, dejad toda esperanza, vosotros que entráis. Y Dante dice, no, estas palabras de color oscuro, claro, el color oscuro probablemente no se refiere al color de la letra, sino que al sentido que es oscuro, que es duro. Bueno, y de hecho lo dice después, el sentido me es duro, en el sentido no porque sea difícil, sino porque es duro de digerir, ¿no? Duro de mascar, ¿no? Y entonces, bueno, Virgilio solemnemente le dice, bueno, efectivamente aquí tienes que armarte de coraje, tienes que armarte de valor,
hemos venido al lugar donde yo te he dicho que tú eras las gentes dolorosas, o sea, la gente que sufren el dolor porque han perdido el fin último que solo él puede dar la felicidad, ¿no? El bien del intelecto, el objeto del intelecto que es la verdad y el bien supremo que han perdido las almas del infierno. Y entonces, bueno, le tomó la mano, ¿no? Virgilio lo guía también, es padre, pero diríamos también, claro, es maestro, pero también padre, ¿no? Lo toma de la mano como si fuera un niño y lo va confortando. Yo me conforté y me metió dentro a las secretas cosas, o sea, a un lugar secreto, un lugar donde nadie puede entrar sin un permiso muy especial, ¿no? Y aquí empieza entonces a entrar propiamente. No ve nada, ¿no? Porque está oscuro, es más que todo auditiva la experiencia. Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. E io che avea d'orror la testa cinta, dissi, maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel duol si vinta? Ed egli a me, questo misero modo tengon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccian li ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber delli. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentar li fa sì forte? Rispose, dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi una insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia chi vebbe alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta dei cattivi a Dio spiacenti ed ai nemici sui. Questi sciaurati che mai non fu vivi erano ignudi, stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lacrime ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume. Dejémoslo aquí porque aquí ya empieza otra escena. No sé si estiman ustedes necesario que lo releamos, que leamos la traducción o ustedes la van siguiendo cuando se leen. ¿Qué opinan? ¿Es útil leerlo también en español? ¿Sí? Bien. ¿Quién se ofrece voluntario? Esta es como la primera escena, el primer grupo de personas, ¿no? Que se encuentran. Aquí él va siguiendo también un poco la línea de Virgilio, ¿no? Que se encuentra con un primer grupo de almas aún antes, ¿no? Hay almas que están aún antes de entrar, de cruzar el río propiamente tal del infierno, ¿no? Antes de embarcarse. ¿Quieres leer tú?
Llantos, suspiros y ayes escuché, resonando en el aire sin estrellas, y por eso a llorar allí empecé. Distintas lenguas, hórridas querellas, palabras de dolor de airado acento, voces altas y roncas, y con ellas un manotear formaban un violento tumulto en aquel céfiro manchado, como de arena que levanta el viento. Yo, que de horror sentíame embargado, dije: Maestro, ¿cuál es este ruido? ¿Qué gente, qué dolor la ha golpeado? Y él a mí: de las almas que han vivido, de modo que ni el bien ni el mal hicieron, brota este triste y mísero alarido. Con la campaña aquí se confundieron, de ángeles ni rebeldes ni leales, a Dios, que de sí mismos solo fueron. Ciérransele las puertas celestiales, y el infierno, pues gloria habrían dado, aunque poca, a las almas criminales. Y yo: Maestro, ¿qué les ha causado tan gran dolor y llanto así de fuerte? Respondió: lo diré en breve dictado. No tienen la esperanza de su muerte, y esa vida tan ciega y tan rastrera, envidiosos los tornó de otra suerte. Su fama el mundo ya no considera, la piedad, la justicia los desdea. No hablemos, mira y sigue tu carrera. Y yo, al mirar de nuevo, vi una enseña que daba raudas vueltas, yo diría que indigna de reposo así se empeña. Tan enorme pandilla la seguía, que yo jamás hubiese presumido que jamás tanta gente muerto había. Después de que algunos hube conocido, reconocí a su sombra y paré mientes en quien la gran renuncia cometí. Al punto comprendí que aquellas gentes componían la secta de malvados, a Dios y a sus contrarios repelentes. Estos nunca vivientes desgraciados iban desnudos y los asusaban avispas y buscones obstinados. El rostro con su sangre les surcaban, y caía a sus pies, mezclada el llanto, lo molestos gusanos la chupaban. Yo más allá miraba mientras tanto, y gente a la orilla de un gran río. Bueno, primero él describe siempre el panorama, ¿no? ¿Cuál es el panorama aquí? Como la escena física, ¿no? Bueno, no se ve mucho, decíamos, no es visiva como la sensación, sino que auditiva. ¿Qué escucha él? Claro, llantos, suspiros. Bueno, los llantos y suspiros se encuentran también en Virgilio, ¿no? Eneas entra y se escuchan esos suspiros, ¿no? Es un clima como triste, pero aquí yo diría que más que triste, ¿no? Claramente es trágico, hay algo trágico, ¿no? Porque no es simplemente que hay unos suspiros de personas que están tristes, sino que hay acentos de ira, gente como que golpea, hay un tumulto, o sea, hay claramente, se quiere expresar una profunda como disonancia. Todas estas personas como que están, claro, digamos, su desorden del alma se refleja en este tumulto. Hay un viento que todo lo confunde, ¿no? Hay un turbo, una especie de un torbellino, ¿no? Que va como cuando la arena se levanta y hace un torbellino, ¿no? Gente que golpea con las manos, o sea, es un lugar como muy disonante, ¿no? Hay sonidos, pero no hay ninguna armonía. Por eso él, claro, es como choqueado por esta experiencia. Dice: Maestro, ¿qué es esto que yo oigo, no? ¿Qué gente es que tan vencida en el dolor, no? ¿Y quiénes son estos? ¿Cómo se caracterizan? Todavía no hemos cruzado la frontera propiamente tal, que será el río, según la tradición antigua también virgiliana. Entonces están como como el antesala del infierno, que no es propiamente infierno, recalca él. ¿Por qué no es propiamente infierno? Aunque sí hay castigo y dolor, pero como que jurídicamente no estamos todavía en el territorio del infierno. Claro, porque ellos son los que vivieron sin infamia, dice, y sin alabanza. O sea, los que no quisieron elegir entre bien y mal. Ahora, igual, evidentemente, al no elegir, igual hicieron mal, digamos, ¿no? Pero la idea es que en el fondo fueron tan cobardes que
no eligieron, no quisieron seguir ninguna bandera. Por eso su castigo fundamental consiste en una especie de ironía. Ellos están corriendo continuamente detrás de una bandera, una especie de trapo que funciona como bandera, que evidentemente ya no significa nada. Es una bandera ficticia que no significa nada, un castigo, porque ellos que no quisieron elegir ninguna bandera, en el fondo por cobardía, por no mojarse como las patas, ¿no? Entonces, claro, están continuamente estimulados por todas esas avispas y moscas, ¿no? Ellos que quisieron quedarse, en el fondo son todos los que quisieron la vida tranquila, no me complico, o sea, no elijo ni un partido ni el otro, no estoy ni a la derecha ni a la izquierda, así no me complico, ¿no? Y claro, eso Dante en definitiva es lo que más desprecia, ¿no? Dice, ni siquiera los diablos los quieren en el infierno, porque sería para ellos casi como una deshonra tener esta gente que ni siquiera fue capaz de elegir ni siquiera el mal, ¿no? E incluso a él, bueno, siguiendo algunas tradiciones medievales, que ya los antiguos comentaristas recuerdan, se une a esta idea que incluso hubo ángeles, como que en el momento de la lucha de los ángeles, en el momento que hubo ángeles rebeldes a Dios, que serán los diablos, y los ángeles fieles, que serán los que siguen siendo llamados ángeles, ¿no? Ángeles buenos, pero también dice hubo ángeles neutrales, ¿no? que ángeles cobardes. Entonces con ellos también están los ángeles que no fueron ni rebeldes ni leales a Dios y que fueron por sí mismos, o sea, como que se preocuparon solo de sí. Y entonces Virgilio dice, en el fondo, estos son los peores de todos, son envidiosos de cualquier otra suerte, ¿no? O sea, claro, finalmente son castigados igual, ¿no? En este sentido, en la realidad sí están en el infierno, ¿no? Pero simbólicamente están como excluidos del resto. Y entonces Virgilio lapidariamente dice, non ragioniam di loro, no hablemos de ellos, ¿no? Sino que mira y pasa, ¿no? Guarda y pasa. Pero a pesar que le dice no hablemos, después él cuando mira sí habla, él insiste, digamos, sí quiere hablar de ellos, insiste en el tema, ¿no? Y lo describe con detalle, ¿no? Pues, primero que todo son muchísimos. Si uno hubiera creído que tan cantidad de gente hubiera muerto, ¿no? Y eso son solo una categoría de muertos. Y bueno, dice, no hablemos de ellos, entonces no menciona por nombre a ninguno, porque claro, como ellos no quisieron actuar en esta vida, en el fondo no merecen siquiera ser nombrados por nombre, no hay ningún nombre aquí. Pero sí reconoce uno que otro, y uno, aunque no lo nombre, sí lo quiere mencionar, ¿no? L'ombra di colui vidi e conobbi, o sea, reconocí perfectamente. L'ombra di colui che fece per viltà il gran rifiuto. Y aquí, bueno, la mayoría de los comentaristas, yo creo que hay una certeza prácticamente absoluta. Se trata aquí del Papa Celestino V. Claro, aquí lo dice la nota. Sí dice que hay otras teorías, pero la inmensa mayoría de los comentaristas piensa que Dante alude al Papa Celestino V, claramente el personaje más famoso que se prestaba a ser insertado en esta, digamos, en esta categoría por el gran rechazo, dice, la gran renuncia, porque él fue el que renunció al pontificado. ¿Se acuerdan que lo mencionamos, ¿no? en la introducción? Que él en realidad era un hombre bueno, ¿no? Era un santo ermitaño, etcétera, pero le tocó esta, digamos, desgracia en el fondo, ¿no? De ser elegido ahí al pontificado y se encontró en un ambiente con que él no pudo, digamos, que él no pudo de ninguna manera, no pudo encontrarse ahí, no pudo encontrar ninguna tarea, digamos, que él pudiera llevar a cabo, al menos según su conciencia, dado el ambiente, etc. Pero las esperanzas que había suscitado Celestino V, sobre todo en favor de la reforma de la iglesia y también
postura franciscana espiritual, o sea, muchos, sobre todo de la rama de los franciscanos espirituales, tuvieron grandes esperanzas en Celestino que realmente llegara una purificación de la iglesia, y que la iglesia renunciara al poder político y se transformara en espiritual, etc. Entonces, cuando después de solo, creo que 5 meses, pocos meses, él renunció, la decepción fue grande, ¿no? Digamos, y fue entonces empezó, evidentemente, una gran crítica a Celestino que había renunciado, y evidentemente también una gran crítica a que muy probablemente se decía que lo había como también presionado a renunciar, o sea, el cardenal Caetani, que será después el famoso Bonifacio VIII. Se decía que incluso lo iba a asustar en la noche, diciendo que algunos cronistas dicen como que le tocaba la trompeta del juicio, diciendo que se estaba metiendo ahí en el pecado, actuando como pontífice, etc. La cosa es que, claro, eso provocó, digamos, mucha discusión y llevó muchos entonces también a pensar que la renuncia era inválida y que entonces también Bonifacio VIII no era legítimamente papa, ¿no? Este personaje ha vuelto de moda ahora, porque claro, después de 7 siglos se ha repropuesto una situación en cierto aspecto parecida, ¿no? La renuncia de Benedicto XVI, las voces que han circulado sobre las presiones, ¿no? que se le hicieron, la validez o no de la elección del pontífice siguiente, entonces toda esta polémica, porque en 7 siglos entre medio nunca había pasado ningún papa, o sea, un hecho raro, digamos, ¿no? Y entonces ha vuelto de moda. Ahora la iglesia en el momento, sin embargo, reconoció que a pesar de todo, Celestino V había sido un buen hombre, incluso había soportado también con mansedumbre todo lo que le había pasado, y fue canonizado. En 1313, Celestino V fue canonizado. Vivo todavía Dante, fue canonizado, pero Dante ya lo tenía ahí, entonces no se preocupó ahí de cambiarlo de lugar, tanto más que no estaba mencionado por nombre, entonces, digamos, no estaba el nombre, ¿no? Bueno, Bonifacio VIII, para terminar con la triste historia, finalmente lo hizo encerrar, porque por miedo, claro, a que tuviera partidarios que finalmente lo reivindicaran como papa, lo hizo encerrar en uno de los conventos, digamos, que él controlaba, y mantener a un régimen bastante duro. Bueno, él estaba viejito y murió ya poco después, ¿no? ¿Sí? Sí, porque como ahora terminamos justamente esta escena, podríamos hacer pausa acá. Vamos entonces a pausar la grabación. Bien. Vamos a retomar entonces el verso 70. ¿Sí? ¿Sí? 4. ¿Con quién es? Ah, no, el poema es todo. O sea, es todo, infierno, purgatorio y paraíso, sí. En el verso 4, justicia movió, no, giustizia mosse il mio alto fattore. Fue la justicia quien movió mi autor. Sí, podría decirse que es el tema central del poema, aunque yo creo que más central aún es el tema del amor. El tema del amor. O sea, en el fondo la justicia es, diríamos, una consecuencia del amor. Yo creo que como que el tema central es, en definitiva, ese. Eso lo explica Barceló bien en el libro, y también en una conferencia que yo le he subido, que está centrada precisamente en torno a eso del amor. El amor como la fuerza de gravedad, que también es un tema muy agustiniano, ¿no? O sea, como que Dios, el amor, claro, es la fuerza de gravedad que atrae todos los pesos, ¿no? Entonces todo lo que se mueve obedeciendo eso, incluso el castigo. Claro, tanto el premio como el castigo al final es una aplicación de la ley del amor, ¿no? No podría, por ejemplo, Dios
premiar al que ha optado por el mal, no solo porque, o sea, ¿por qué no es justo? Porque en el fondo no es amarlo a él, o sea, no lo estaría amando si le estuviera dando algo que no ha elegido, ¿no? O sea, pero eso no quiere decir que realmente la justicia sea otra cosa con respecto de Dios. Claro, no sé si Hollander quiere decir eso, ¿eh? Pero evidentemente es una forma retórica de hablar, claro, como que la justicia estuviera moviendo a Dios como si Dios fuera otro. Entonces, claramente Él es la justicia. O sea, Dios, Él mismo es así tal como es el poder. Claro, se puede decir, por ejemplo, que Dios es movido por el amor, pero no porque el amor es como otra entidad respecto de Dios, ¿no? Dios es el amor, así como Dios es la sabiduría. Por eso Él no puede actuar, por eso también la sabiduría no puede actuar en forma discordante del amor, ¿no? Las dos cosas, porque en Dios son una única esencia. Entonces, lo que Él hace, lo que Él realiza con su poder, a la vez tiene que realizarlo con suma sabiduría y con el primer amor. El primer significa como primitivo, el amor originario, ¿no? El amor propiamente tal. Bien. O aquí termina entonces la escena de los... Ah, aquí no dimos la referencia bíblica, sin embargo también es importante, no la da. Aquí siguiendo su costumbre, no la da Crespo. Hay una referencia bíblica importante que es Apocalipsis al capítulo 3, donde se habla de los tibios, de los que no son ni fríos ni calientes. Es una de las cartas a las 7 iglesias que abren el Apocalipsis. Aquí les voy a dar la referencia exacta. Queda pendiente esa tarea. ¿Quién quiere subir quién se ofrece voluntario para subir al Drive un archivo para que vayamos agregando las referencias? ¿Podría hacerlo? Perfecto. Subo entonces un archivo que diga como referencias bíblicas Dante y yo le voy agregando y ustedes también si encuentran le pueden agregar. Esto es Apocalipsis 3:14, donde se habla de los tibios. O sea, el espíritu que habla a las iglesias, le dice a esa iglesia en particular, que no son ni fríos ni calientes. Y le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, dice, voy a vomitarte de mi boca. Voy a vomitarte de mi boca. Entonces es como algo que da la náusea, ¿no? Entonces, digamos, refleja como desprecio que aquí expresa toda esta escena, ¿no? Contra estos que dice, nunca fueron vivos, dice. Nunca estuvieron vivos, ¿no? Estos versos 64, que traduce nunca vivientes. O sea, nunca fueron vivos en el sentido de seres humanos, o sea, vivos como seres humanos, ¿no? Porque lo que caracteriza al ser humano precisamente es la opción, ¿no? Si uno no toma la opción, entonces es como dejar de querer ser humano, de algún modo. Bien. Es Apocalipsis 3:14. Entonces Dante sigue camino. Verso 70. Y ve a lo lejos otra gente. E poi che a riguardare oltre mi vidi genti alla riva d'un gran fiume, perché io dissi, maestro, or mi concedi, chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte,
com'io discerno per lo fioco lume. Ed egli a me, le cose ti fien conte, quando noi fermerem li nostri passi alla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo no il mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi anime prave, non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui: Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fuorquete le lanose gote al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, che eran lasse e nude, cangiar colore, dibattieno i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e i lor parenti, l'umana spezie, il luogo, il tempo, il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si raccolser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia, qu'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutti li raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come, casi fue la voce. Come d'autunno si levan le foglie, l'una appresso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. Figliol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassar l'orio che la divina giustizia li sprona, sicché la tema si volve in desio. Quinci non passa mai, anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che il suo dir sona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e caddi come l'uom che il sonno piglia. Bien, ¿quién va a leer en español? Toda la segunda parte es toda una única escena prácticamente. Es 70. Yo más allá miraba, mientras tanto, y vi gente a la orilla del gran río. Dije entonces, ¿por qué se obstina tanto, y en virtud de qué ley, ese gentío en ir al otro lado? ¿Cuál se advierte entre la escasa luz, maestro mío? Y él a mí, contestado habrás de ver, cuando el Aqueronte en la ribera halles, al par que yo, de detenerte. Temiendo que mi voz molesta fuera, abatí avergonzado la mirada, y, hasta llegar al río, mudo era. Contemplamos de un bote la arribada, con un viejo de antiguo y blanco pelo, vociferando: ¡ay, gente depravada!
no esperéis nunca más mirar el cielo. Vengo para pasaros diligente a las tinieblas del calor y el hielo. Tú que estás aquí, alma viviente, aléjate de entre estos que están muertos. Mas yo no me moví, y él, paciente, por distinto camino y otros puertos debes ir. Por aquí no pasarás. Barcos más leves te serán abiertos. Y mi guía, Carón, no grites más. Así se quiere allí donde es posible lo que se quiere, y no preguntarás. Se serenó la faz del irascible piloto de aquel libio faular, cuyos ojos circunda un fuego horrible. Mas las almas desnudas a temblar y a perder los colores empezaron. Aquel duro discurso al escuchar. Contra Dios y sus padres blasfemaron. Contra su especie y tiempo y la simiente que los sembró y el sitio en que alentaron. Después, con grandes llantos, esa gente se reunió en la orilla por Topaz. Todo aquel que temor de Dios no siente. Carón, demonio que al mirar abraza, llamándolos a todos recogía. Da con el remo a aquel que se retrasa, como las hojas cuando ya las frían. La estación se aproxima, van cayendo, y la rama su fronda al suelo fría. De Adán las malas siembras van subiendo, desde aquellas arenas, una a otra, una a una, cual aves que al reclamo van cediendo. Así se alejan sobre la honda bruna, y en el lado de allá no se han bajado, sin que acá nuevo grupo se reúna. Dijo el maestro afable: oh hijo amado, de todas las naciones llegan gentes, que murieron teniendo a Dios airado. Todos pasan el río diligentes, pues los empuja la eterna justicia, que en ardor cambia el miedo de tus mentes. Jamás llega aquí un alma sin malicia. Si Caronte contra ti ensaña, con sus palabras tu saber inicia. Esto dijo, y la lóbrega campaña tembló con atroz sacudimiento, que aún de espanto el sudor mi mente baña. De la tierra llorosa sopló un viento, que produjo un relámpago granate, que me privó de todo sentimiento, y caí como aquel que el sueño abate. Bien, entonces Dante y Virgilio se encaminan y Dante pregunta, o sea, ve a lo lejos gente, ¿no? Pero no alcanza a distinguir quiénes son, entonces le pregunta a Virgilio, pero Virgilio no le quiere responder, no dice, lo verás después, cuando estaremos en la ribera de Aqueronte. Entonces Dante se siente avergonzado y no habla más. Entonces, hay un buen trayecto, evidentemente, entre donde se han encontrado con las almas de los tibios hasta que llegan a la ribera de Aqueronte. Bueno, y aquí Dante retoma claramente la imitación de Virgilio, ¿no? La entrada al más allá, obviamente tal, es con este viejo, Caronte, este dios menor, diríamos, una especie de ayudante, ahí que está en el más allá de Virgilio, pero como todos estos dioses menores de Virgilio y del mito pagano, para Dante todos estos son demonios, son como demonios de rango inferior, ¿no? Lo llama Carón demonio. Mientras que los dioses del Olimpo, o sea, todos los personajes que aparecen en Virgilio divinos, ¿no? Dioses mayores y menores, héroes, todos ellos no son negados por Dante, sino que son, de algún modo, digámoslo así, reciclados, ¿no? O sea, él los recicla con otro estatus. En general, los grandes dioses pasan a ser como personificaciones, ¿no? Por ejemplo, Apolo, que es el dios de la poesía, un dios importante, pasa a ser como figura de la inspiración poética. Zeus, obviamente, que es el sumo dios, pasa a ser Dios, digamos, obviamente Dios. Puede haber Atena, que es Dios, digamos, figura de la sabiduría, etcétera, no Venus, que representa el amor. Pero los de rango inferior, en general, son como ayudantes, aquí funcionarios prácticamente de este gran instituto penitencial que es el infierno, ¿no? Bueno, y él retoma en todo caso el tema, que claramente el tema central del canto, de la eternidad, ¿no? Yo vengo, dice Caronte, no vengo para llevarles a la otra ribera en las tinieblas eternas, no esperen
salir de acá, ¿no? O sea, reitera con fuerza el tema como trágico propiamente de este canto, que es como la clave, evidentemente, de toda la cántica, de todo el infierno, ¿no? La eternidad de la pena. Entonces, claro, este Caronte, que es un personaje también solemne, con esta vejez también veneranda, etcétera, como aparece en la Eneida, aquí es un personaje bastante más crudo, o sea, un diablo. Claro, tiene cierta solemnidad también, pero tiene mucha más, yo diría, tiene mucha más violencia. Tiene los ojos cercados de fuego, intorno agli occhi avea di fiamme rotte. Es violento, les pega, a los que se atrasan les pega y los amenaza, entonces representa como toda la crudeza de este mundo demoníaco que está acogiendo a las almas, ¿no? Bueno, por supuesto, reta a Dante, porque Dante es un vivo, no tiene por qué pasar por ahí, ¿no? Entonces, tú no tienes que pasar, le dice Caronte, y Dante aprovecha de informarnos, ¿no? Que él no tiene pensado irse al infierno, ¿no? Porque Caronte le dice, no pasarás por acá. O sea, incluso cuando te toque morir, ¿no? Por otra vía, por otros puertos vendrás, no pasarás por acá. Más leve leño, un barco más leve te llevarás. Porque también es un barco el que lleva al purgatorio, a un barco que se embarca en la ribera del Tíber, en Roma, y después cruza el Mediterráneo, cruza el Océano Atlántico hasta llegar a la isla del Purgatorio. Entonces, le dice, tú harás otro camino, pasarás por otro barco, ¿no? Pero bueno, Virgilio le dice que evidentemente esta decisión ha sido tomada y hace todo este giro de palabra que es como un verso formular. Así se quiere, donde se puede, lo que se quiere. ¿No? Donde es lo que se quiere, lo que se puede, es donde está Dios, evidentemente, que es omnipotente. Entonces, sin mencionar directamente a Dios, le está diciendo que Dios lo decidió así y tú no preguntes más. Lo trata con bastante como brusquedad, ¿no? Evidentemente no menciona a Dios, esta es una regla bastante fija del infierno, no se menciona a Dios directamente porque estamos en el infierno. Entonces, se hace referencia a Dios generalmente con fórmulas como impersonales. Evidentemente también en el infierno está la presencia de Dios, ¿no? Dios está ahí, pero está invisibilizado, está de un modo indirecto, ¿no? Se sabe que está, pero no se puede gozar de su presencia, está invisible. Y entonces, bueno, el piloto del lívido paular queda como tranquilo, sus barbudas como mejillas que estaban como infladas por la ira se desinflan, ¿no? Y pasa a describir las almas en esta descripción también terrible. Las almas están desnudas, están desnudas. Una frase que podría parecer rara, ¿no? Porque el alma, porque está desnuda, pero sin embargo es un motivo importante que ya se encuentra en la literatura antigua sobre el más allá, ya en el famoso mito que podrían leer, que es cortito, que está al final del Gorgias de Platón, se dice que las almas se presentan ante el juez desnudas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ya tuvieron que dejar atrás lo que era todo el vestido temporal, todo aquello que en el fondo cubría su verdadero estatus ético, en el fondo, ¿no? Cuando uno se presenta frente a un tribunal humano, se presenta vestido porque tiene en el fondo muchas características humanas que pueden tapar su verdadero estatus ético. Puede tener bonitos vestidos, mucho dinero, influencias, etcétera, y eso altera el juicio. Entonces dice Platón ahí en el Gorgias, cuando se presentan frente al juez verdadero del más allá, a Minos, ahí todo esto no va a estar. El alma está desnuda y va a dejar visible todas las llagas, todas las heridas, ¿no? Que los vestidos ocultaban. Las heridas obviamente son los males, los pecados, ¿no? Y entonces, bueno, pero aquí el cuadro, si uno lo compara con el Platón, ¿no? Es una lectura, no sé si tienes todo, bueno, está en online, pero yo lo puedo subir también el texto. En la última página del Gorgias de Platón,
Aquí la escena evidentemente es mucho más trágica, ¿no? Estas almas se encaminan a esta perdición eterna, tienen miedo, ¿no? Están cansadas y desnudas. En el italiano hay un adjetivo más, lasse. Lasso significa como agotado, cansado, están como cansadas y desnudas, cambian color, rechinan los dientes. Ven que en castellano se traducen algunas palabras y otras no se logran traducir porque el texto es tan denso que es difícil traducir todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, empiezan a temblar. No se alcanza a traducir que también rechinan los dientes. Cambian color, rechinan los dientes. Empiezan a blasfemar a Dios y a sus padres, la especie, el lugar, el tiempo, la simiente de su simiente, o sea, toda la línea genealógica que llegó a su concepción y a su nacimiento, todo eso lo maldicen, porque finalmente llevó a este mal, a este fin terrible, ¿no? Y finalmente, bueno, se recogen todas juntas llorando, ¿no? Y entonces Carondimonio los recoge a todos y los embarca un poco violentamente, ¿no? Bate con el remo cualquiera que se retrasa. Todo esto tiene que hacerse rápido. Y bueno, aquí en el verso 112 hay un momento de como tregua en esta escena que es muy fuerte, muy trágica, como que un poquito la matiza con esta similitud también de imitación virgiliana, hasta que está tal cual aquí en la Eneida. Como las hojas en el otoño empiezan a levantarse, ¿no? Hasta que la rama ve, dice, entierra todos sus despojos, de manera parecida la mala semilla de Adán se va echando de esa orilla una a una, y bueno, ya hay una doble similitud, además de hojas, él le agrega otra similitud, como aves que siguen el reclamo, o sea, que siguen como el sonido de la imagen de la cacería, ¿no? Las aves que se usan como aves que acompañan la caza. Entonces, el que guía la caza va haciendo como silbatos para llamar a las aves, ¿no? Entonces, primero como hojas y después como aves. Y eso, bueno, dentro de esta como escena trágica, como que lo hace un poco más suave. Y así se van, ahí se embarcan en la onda oscura, y antes que desembarquen del otro lado, otro inmenso gentío se reúne en la playa. Y Virgilio, bueno, le explica algo que ya estaba suficientemente claro, pero lo vuelve a sintetizar, ¿no? Todos aquellos que mueren en la ira de Dios, entonces de todo lugar, se reúnen aquí, y a pesar de que tienen miedo, ¿no? Igual ellos tienen una cierta prisa de pasar el río, ¿no? Pronti, o sea, rápidos, quieren traspasarlo rápido, pues la divina justicia los espolona, los empuja, de manera tal que el temor se vuelve deseo. O sea, ellos desean, que es como la paradoja, ¿no? Ellos desean paradójicamente temen en el infierno, pero al mismo tiempo lo desean porque es lo que finalmente ellos eligieron. Entonces, paradójicamente desean, ¿no? Entrar ahí donde están destinados por su propia opción, ¿no? Aquí no pasa nunca un alma buena. Claro, por eso tienes que entender que por eso Caronte se rebeló. No te quería dejar pasar, pero ahora sabes el porqué, ¿no? Terminado esto, bueno, termina simplemente aquí con una como escena también apocalíptica. También se produce entonces un temblor, se produce un viento, un rayo. Fíjense cómo a Dante le gusta como intercambiar las sensaciones de un plano a otro. El sudor baña mi mente. Claro, uno esperaría que el sudor baña la frente, ¿no? Pero en realidad, como es un recuerdo, no baña físicamente la frente, baña la mente. Muchas veces él va cambiando, crea como efecto sorpresa, cambiando
por ejemplo, intercambiando las percepciones de los sonidos con las de la vista, las percepciones físicas con las percepciones mentales, ¿no? Está continuamente variando las imágenes. Se produjo entonces, bueno, un viento, un relámpago, y finalmente él pierde el sentimiento, pierde los sentidos, y se cae como improvisamente dormido. De manera que no nos relata el embarque. Aquí también varía, a diferencia de Virgilio, que relata cómo Eneas se embarca, etc. En cambio aquí todo eso no se sabe, y al canto siguiente él despierta directamente en la otra orilla, no relata el viaje como tal. ¿Qué hora es? Faltan 7 minutos. No creo que nos convenga empezar el otro canto, porque quedaríamos en los primeros versos. Claro, solamente eso que ya dije, que claro que de pronto al inicio del canto siguiente, de nuevo hay una manifestación meteorológica, un trueno, y él se despierta, ¿no? Y aparece en la otra orilla. Bien, dejémoslo aquí entonces.